¿Qué tal? En este nuevo tutorial vamos a hacer un juego del tipo Breakout. Para comenzar tengo una imagen, ¿sí?, del clásico Arkanoid, en el cual vamos a tratar en principio de ir identificando cuáles son los objetos que vamos a estar modelando, ¿sí? Para ello, una de las cosas que voy a ir haciendo en paralelo dentro de mi proyecto va a ser ir viendo el diagrama de clases, ¿sí? Así vamos haciendo la primera aproximación a lo que estamos necesitando. Ver diagrama de clases, perfecto. Bien, voy a ir retirando estas dos clases que no me interesan. Vamos a ir diseñando un poquitito, ¿sí? En principio, los elementos que realmente son importantes dentro del breakout va a ser, en principio, bueno, la paleta, que va a ser el jugador. Voy a tener la pelota, que también va a ser importante, el ladrillo, y por último, y tal vez no tan reconocido en un principio, todo lo que es el fondo. Si se fijan, dentro de nuestro juego vamos a tener un límite, ¿sí?, que tal vez no necesariamente tiene que ser el total de la pantalla. Voy a ampliar esto solamente a modo informativo. Como verán, podemos llegar a tener el récord, la puntuación del jugador, tal vez alguna imagen que nos diga quién fue el desarrollador, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero vamos a comenzar a modelar nuestro juego. Entonces dijimos, lo primero que vamos a tener va a ser la pelota. Otra de las cosas que vamos a modelar va a ser el fondo. Otra de las cosas que vamos a modelar va a ser el ladrillo. Otra que vamos a modelar va a ser la paleta. Esto va a ser en un principio. Obviamente que en la medida que vaya modificando mi diagrama de clases, o sea que vaya descubriendo más objetos, puede ir variando. Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a establecer van a ser las cosas comunes que tienen cada uno de estos elementos. Común van a tener, por supuesto, van a tener dimensiones, o sea, alto y ancho. Van a tener una ubicación en pantalla, que va a ser el punto izquierdo superior, ¿sí?, de cada uno de estos elementos. Y hay otra cosa que es también importante, que cada uno de estos va a ser un sprite. Entonces, lo primero que podemos ir diciendo, vamos a crear una definición común para cada uno de estos elementos, ¿sí? Ahora, los sprites pueden ser tanto de dibujo, o sea, gráficos, o pueden ser texto. Para lo cual, después podríamos hacer algún tipo de discriminación. Pero tanto lo que es texto como lo que es gráfico van a tener ciertas cuestiones en común. Por ende, voy a definir esta clase como abstracta en principio, simplemente para conservar la definición y después reimplementar cada cosa. Bien, entonces un sprite dijimos que en principio va a tener, vamos a importar los espacios de nombres using Microsoft .xna.
quise hacer rápido y no me salió. xna.framework. En principio graphics. Vamos también a XNA Framework. Vamos también a Content. Pero con esto está bien, en principio. Bien, entonces, una de las tantas cuestiones que dijimos que vamos a tener va a ser una coordenada de origen, ¿sí? Entonces, para eso podría definir protected un vector 2 que sea ubicación. Vamos a crear los mecanismos de control, o sea, las properties, o sea, los getters y los setters, vector 2, ubicación, get. Vamos a retornar ubicación, encapsulamos, set ubicación igual value. Perfecto. ¿Sí? Lo mismo para las dimensiones. Vamos a hacer lo mismo. Otra vez, vector 2. Esto va a ser tamaño. Tamaño. Bien, perfecto. Y yo sé que en todo momento todos los elementos en algún principio vamos a poder actualizarlo o dibujarlo. ¿Sí? Bueno, vamos a decir public abstract dibujar. No vamos a devolver nada, perdón. Voy a dibujar y le vamos a pasar un objeto del tipo SplayBatch, que es el que se encarga de los dibujados. Lo definimos como abstracto porque el texto se dibuja diferente a nuestro a lo que tiene que ver con un spray gráfico, ¿sí? Y después lo mismo, public abstract void actualizar, ¿sí? Este va a ser nuestro mecanismo de update. Después veremos qué es lo que hace cada uno y si podemos seguir ampliando. Bien, entonces en principio lo que ya vamos a ir teniendo es esto. Ahora, el spray gráfico, una de las cosas que lo hace diferente al de texto es que justamente tiene una textura, ¿sí? Llámese sólida, puede ser una imagen. Entonces podríamos ya definir una clase que sea sprite gráfico, en el cual podemos decir que un spray gráfico es un sprite que, además de tener todo este tipo de cosas, vamos a importarnos los espacios de nombre, así empezamos a acotar. Voy a ir empleando así se lo pueden ver bien. Otra vez, using Microsoft.xna.framework. Acá vamos a decir punto content y punto graphics, ¿sí? Bien, vamos a borrar el dibujado y este lo que va a tener va a ser una textura tipo 2D, textura, que va a ser lo que se dibuje. En principio lo vamos a hacer de esta manera, no voy a colocar animación alguna.
porque lo que me interesa enfocar en este tutorial es la mecánica, no tanto el tema del diseño. Después el diseño le pueden poner lo que se les antoje. Bien, una cosita que nos estaría faltando dentro del sprite va a ser el content. Protected content. Content manager, que este nos va a servir para poder cargar texturas o cargar cualquier tipo de elemento. Con lo cual probablemente nos esté sirviendo. Vamos a dejarlo así por el momento. Vamos a crearle, sí, ¿por qué no? Un método que sea public void cargar content, ¿sí? Donde le vamos a pasar un content manager y vamos a decir cm igual, perdón, content igual cm. Perfecto. Bien. Entonces ahora vamos a ir a darle una vueltita más de rosca a esto. Vamos a arrancar primero principal a ver cada una de las cosas. Primero, el fondo. El fondo que tiene, el fondo está claro que es un sprite gráfico, pero básicamente no interactúa con nuestro juego, sino que nos sirve como marco de referencia para saber cuál es la pantalla, pero no, en su interior no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces esta clase directamente la eliminaría, porque no tiene algo que lo haga más específico que un spray gráfico. En cambio, la paleta sí va a ser un spray gráfico donde va a tener movimiento. El ladrillo probablemente tenga algún tipo de comportamiento, llámese visible, invisible. Y la pelota, lo mismo. Bien. Ok. Después vamos a ir llenando cada uno de estos elementos con lo que corresponda. Entonces vamos a partir de una base. Vamos a definir un poquito el fondo. Primero vamos a trabajar con elementos sólidos. Después se podría trabajar con algún tipo de textura. Entonces lo que podríamos trabajar sobre el spray gráfico, vamos a definirle dos constructores. Vamos a sobrecargar el constructor, ¿sí? Primero, public sprite gráfico, y en este no le vamos a pasar absolutamente nada, ¿sí? Bien. Y después vamos a hacer public sprite gráfico, pero en este constructor vamos a setearle directamente una textura. Vamos a decir, le podemos definir un color. Vamos a decir que textura sea igual a una nueva textura. Habría que pasarle un dispositivo gráfico, ¿sí? Acá vamos a decir que le pasamos también un graphic device gd. Entonces le vamos a pasar gd,
Bueno, tal vez tendríamos que pasarle algunas dimensiones. Vector 2, size. Vamos a decir entonces size x, size y vamos a decirle perdón, vamos a definirle 1, 1, booleano en falso, y el surface format vamos a decir que esto va a ser un color. Con esto vamos a generar una textura sólida. ¿Sí? Bien. Esto para arrancar. Ahora vamos a establecer el color, textura, set data, color, que es lo que vamos a establecer, abrimos paréntesis, new color, que acá espera un array, y el primer elemento va a ser el color que estoy recibiendo desde arriba, cierro, punto y coma. Perfecto. Ahora cuando recibimos un spray batch, esto creo que lo vamos a utilizar para todos, no va a haber ninguna modificación. Spraybatch.draw, y que vamos a dibujar, vamos a dibujar la textura, y acá nos pide un rectángulo. Vamos a hacerlo new rectangle, ¿sí? Y dentro de acá le vamos a pasar, por ejemplo, dis.ubicación.x, ubicación.y, el tamaño de x y el tamaño de y. Y vamos a definirle un color que sea white. Y el único problema que vamos a tener es que x e y son del tipo float, entonces vamos a tener que castear int a cada uno de estos, definimos un integer y ahí queda. Y está mal cerrado el paréntesis. Ahí está. Listo. Ahora sí. Entonces, repasando. Le voy a dar una vueltita de rosca más para que sea más claro. Voy a crear un rectángulo que sea mi ubicación. Voy a cortar esto para que esto quede más sencillito, sin que quede nada más la textura, la ubicación y el color. Y acá en el rectángulo directamente lo genero en función de las dimensiones de x, o sea, el punto de origen de x e y el alto y el ancho. Perfecto. Salvo. Voy a Game 1. Y acá lo primero que voy a hacer, voy a crearme el fondo. Que va a ser spray gráfico, fondo. Cuando cargo los contenidos voy a decir fondo igual new fondo, new spray gráfico, y le voy a pasar un color que sea color. En principio podría ser un cian, así un celeste bien clarito,
y un graphic device le paso este de acá, graphics device. Perfecto. Acá vamos a definir las dimensiones del fondo. Fondo punto tamaño igual new vector 2 y vamos a decir que ocupe directamente el alto de la pantalla. ¿Sí? Vamos a decir this.window. Perdón. this.graphicsdevice.viewport with graphicsdevice.viewport with. Ahí está. Entonces va a ser un cuadrado perfecto, ¿sí? Del tamaño de la pantalla. Ahora, para la ubicación, fondo igual new, perdón, ubicación igual new vector 2 y vamos a poner 10 píxeles en adelante, 10 y a partir y arriba de todo 10. La pantalla la vamos a definir de color negra. El sprite batch vamos a decirle begin sprite batch.end y lo primero que debería dibujarse es el fondo. Fondo.dibujar sprite batch. Y lo único que estoy olvidando dentro de acá, fondo.cargar content, le tengo que pasar el content. Corremos. Ejecuta y ahí tenemos básicamente, no, me salió por el ancho. Dije que esto iba a ser el tamaño de el alto. Bien, ejecuto y ahí está. Acá tengo las dimensiones de la pantalla. Bueno, voy a hacer un pequeño cambio más. Voy a decir que la ubicación sea a partir de 10, ¿sí? Del 10, 10. Y voy a dejar un pequeño margen, o sea que va a ser exactamente el doble. ¿Sí? Le voy a restar la altura. Algo que va a ser justamente el fondo. Y que este fondo van a ser, no va a ser otra cosa más que los límites de mi pantalla. Bien. Pasamos nuevamente al diagrama de clases. Ahora vamos con el spray gráfico de la paleta. La paleta, una de las cuestiones que va a tener importantes van a ser, primero y principal, el movimiento. Entonces, vamos a reimplementar el actualizar. Dentro del actualizar, lo que deberíamos tener va a ser la lectura de las entradas. Sabemos que básicamente la paleta se va a mover de izquierda a derecha. Entonces, lo que podríamos definir primero principal va a ser el int velocidad, ¿sí? Al cual le vamos a establecer, vamos a decir que
sea de 5. Una velocidad de movimiento. ¿Sí? Pues se va a mover horizontalmente. Entonces, vamos a crear un procedimiento para dividir, leer entradas. Vamos a establecer en 0. Entonces, vamos a using Microsoft.xna.framework en este vamos a obtener el input, graphics y content. Entonces lo que vamos a decir va a ser que vamos a obtener un objeto de keyboard state igual keyboard.getState. Vamos a obtener el estado del teclado. Y acá vamos a preguntar si is key down. Left. Si tenemos presionada la left, o sea la izquierda, la velocidad tendría que ser -5. Caso contrario, si is key down, ahora keys.right, pues en este caso nos tendríamos que mover hacia la derecha, es decir, aumentar. Ahora sí, igual 5. Y si no tengo ninguna de estas dos, la velocidad debería ser igual a 0. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser leer las entradas. Una vez que leímos las entradas, lo que vamos a hacer va a ser actualizar la posición. Y acá vamos a ir a lo más básico, que va a ser dis.ubicación igual new vector 2. Entonces vamos a pasar de la ubicación anterior .x más la velocidad. Dis. La ubicación anterior .y. Perfecto. Con esto sencillito, lo que vamos a empezar a tener sin tener en cuenta el tema de los límites va a ser el movimiento de la paleta. Entonces lo que vamos a crear va a ser ahora el jugador, que va a ser paleta jugador igual new paleta. Vamos a cargar todos los elementos del jugador, paleta, jugador igual new paleta, jugador punto cargar content, le vamos a pasar el content, jugador punto tamaño, vamos a decir que su tamaño va a ser de 70 por 35. Después vemos si lo modificamos y si realmente nos convence. Punto ubicación
Y la ubicación inicial podríamos decir que sea igual. Estaría bueno que estuviese en el centro de las dimensiones. Lo que estaría bueno también que cada spray pudiese calcularse su centro. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar una sola cosita. Vamos dentro del spray gráfico. Vamos a tomar la ubicación para poder ir tomando tanto el centro de X y el centro de Y. Entonces, para calcular el centro de X, public int centro X, vamos a decir get, y que vamos a retornar. Vamos a retornar retornamos valor entero, lo principal casteamos vamos a decir ubicación punto x más, abrimos y cerramos paréntesis, ubicación punto x más width punto, no, ubicación no más, tamaño punto x, y esto lo dividimos por 2. Entonces esto nos va a dar el centro de X, que es lo que realmente en este momento nos interesa en principio para la paleta. Después podemos ir dándole algún tipo de forma. Entonces la ubicación de X va a ser fondo punto centro de X. Y vamos a decir que esté 10 píxeles arriba de del bottom, de la parte inferior de la pantalla. Entonces, en este caso, vamos a decir fondo punto tamaño punto y menos 20, ¿sí? Porque 10 que ya tenía de recorte menos 10 o unos 10 más, ¿sí? Vamos a ver si salió bien. Tenemos, bien, perfecto. Lo que nos estaría faltando es nos faltaría el constructor para que se construya la paleta. Vamos a agarrar y definir public paleta. Acá vamos a pasar también un graphic device y un color y vamos a decir base y vamos a pasar el color y el graphic device, ¿sí? Así se construye la parte de arriba. Perfecto, ¿sí? Entonces venimos contra este constructor y vamos a crear un public paleta, un constructor por defecto, porque después podríamos llegar a utilizarlo. Bien, entonces vamos a pasar exactamente lo mismo. Vamos a pasar un color punto blue violet, ¿sí? Para poner un color que sea diferente al fondo. Y vamos a pasar el graphic device. Así tenemos una paleta sólida. Por último, bueno, esto lo vamos a quitar. Vamos a decir en el update jugador
punto actualizar. Después de que dibujamos el fondo, vamos a decir jugador punto dibujar y le pasamos el spray batch. Corremos y ahora tenemos la paleta y la podemos ir desplazando. Me quedó un chiquitito más abajo. Bien. Vamos a cambiar un par de cositas. En vez de 35 vamos a colocarla en 20. Al ser en 20, vamos a definirlo en 30 y ahí debería estar quedando. Un poquito menos. Ahí me gusta. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer es que nuestra paleta, primero que sea un poquito más rápida porque así desespera, y en el segundo punto que no pueda escaparse de la pantalla. Bien. Vamos al diagrama de clases. Fíjense cómo ya nos va quedando un diagrama de clases un poco más consistente. Vamos a lectura de entradas, vamos a decir que se mueva 10 y 10. Ahí va. Ahí tiene una velocidad un poco más interesante. Bien. Como segundo punto, hay que establecerle los límites a nuestra paleta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no? Vamos a reaprovechar y habría que establecer dimensiones. Podría ser un rectángulo. Entonces, lo primero que podemos decir, como la pelota también va a tener límites, el ladrillo tal vez no es tan importante, pero lo podríamos definir un poquito más arriba. ¿Sí? Convengamos que este código se puede seguir mejorando enormemente, pero para fines prácticos viene bien. Lo que vamos a generar acá voy a crear un rectángulo que sea límites, límite, límite, ¿sí? Bien. Y lo que sería interesante también, que en función de la textura, que en función del tamaño y de la ubicación yo pueda tener las dimensiones. ¿Cómo ser? Public rectangle dimensión, en el cual cuando yo retorne voy a retornar un nuevo rectángulo que sea el tamaño y la ubicación. Entonces yo acá le podría ir pasando, a ver si tengo una sobrecarga, no. Vamos a decir int div.ubicación.x int div.ubicación.y int div.tamaño x int div.tamaño y. Entonces esto me va a servir para obtener un rectángulo que me permita, me faltó el return, que me permita establecer cuáles son todas las dimensiones que va a tener
nuestro sprite, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El cálculo este lo voy a cambiar por un int resultado. Lo voy a establecer por afuera. Entonces, si mi límite x, que es el límite izquierdo, es mayor al resultado, quiere decir que lo voy a poder mover. Mayor o igual al resultado. Y también mi límite y más el límite x. Perdón. Si el límite izquierdo es el menor, va bien. Y si el límite derecho, que debería ser mayor al resultado, también me debería permitir moverlo. ¿Sí? Entonces no lo dejo escapar ni para la izquierda y no lo dejo escapar por la derecha. Entonces yo ejecuto y en algo le erré. Está perfecto. Me faltó al jugador establecerle los límites. Que el límite no va a ser otra cosa más que el fondo punto la dimensión que habíamos creado. Ahora sí. Si yo esto lo ejecuto, tampoco me lo permite. Vamos a revisar dónde está el problema. La clase fondo quedó ahí de más. La vamos a eliminar. Vamos a ir a lo que es la paleta. Entonces, si es menor o igual el límite x, si es mayor, puede. Pues puse el límite y este no debería ser. Este debería ser x más el ancho. Ahora sí. Bueno, y acá como verán se me escapó. Necesito menos this.width, this.tamaño del x. Ahora sí. No, lo debería sumar entonces. Ahí está. ¿Sí? Era sumado el ancho, el resultado. Entonces ya ahí, independientemente de cuáles sean los límites de mi pantalla, me va a quedar siempre capturado y no me va a permitir salir verticalmente. Bueno, bien.
ya vamos teniendo todo lo que es la lectura de las entradas, la actualización y las cuestiones que tienen que ver con la pelota. Podríamos agregar algunas cositas más, como ser como los puntos. Vamos a hacer la de solo lectura. Como a la vez lo mismo para las vidas. Ahora vamos a hacer solo lectura. Después vamos a ver cómo qué vueltita de rosca le podemos dar. ¿Sí? Bien. Vamos a lo que tiene que ver con la pelota. La pelota también va a tener una velocidad y la pelota particularmente se va a ir moviendo, ¿sí? De manera vertical y horizontal. Esto podría ir variando, podríamos ir trabajándolo en función de ángulos, pero al principio, para darle una vueltita para que sea bastante sencillo, vamos a definir las dos velocidades, ¿sí? Int velocidad una va a ser horizontal o el 5, lo mismo para la velocidad vertical. Perfecto. Vamos a reimplementar el actualizar. Y la pelota, por sobre todas las cosas, vamos a tener que verificar las colisiones, ¿sí? Porque en función de las colisiones va a ser que cambie o no de rumbo. Entonces vamos a decir bool de detectar colisión. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pasar acá? Le vamos a pasar algún elemento que también va a ser un spray gráfico, ¿sí? Porque puede chocar contra un ladrillo o contra una paleta, ¿sí? Y ambos dos son spray gráficos, así que ya de por sí podríamos decir sprite gráfico igual objeto, ¿sí? Cualquiera de los dos elementos va a provocar que nuestra pelota cambie de rumbo. Return, vamos a retornar verdadero. Después cualquier cosa verificamos. Más, vamos a hacerlo como void, así no tenemos ningún tipo de inconveniente. Entonces, lo primero que nos vamos a tener que permitir que la pelota escape a los límites, ¿sí? Recordemos que como hereda de spray gráfico también va a tener un límite. Entonces vamos a preguntar si, bueno, vamos a int resultado de x, que va a ser igual a dis punto ubicación punto x más la velocidad horizontal. Lo mismo vamos a tener para y, la velocidad vertical y la ubicación de dada en y, resultado de y, ¿sí? Entonces tenemos las dos cuentas y esto nos tiene que dar un entero. Ahí está. Entonces vamos a preguntar primero si
resultado de x es mayor o igual al límite de x, pero también el resultado de x más el width, ¿sí? Es menor o igual al límite punto width. Entonces, o sea, al ancho del límite. Si se me quiere escapar del límite, lo que vamos a hacer acá va a ser multiplicar la velocidad horizontal por -1. Entonces le cambiamos directamente el rumbo. Bueno, exactamente lo mismo si el resultado de y es mayor o igual perdón, sí, vamos a hacer una pequeña probita. Me parece que está erróneo porque está erróneo. La pelota debería desplazarse si se cumple esta condición. Lo que no se debería cumplir es el tema de la velocidad. Entonces lo que podemos hacer, vamos a cambiar una cosita. Vamos a decir, si abrimos y cerramos paréntesis, si toda esta condición no se cumple, ahí la multiplicamos. Lo mismo para si el resultado de y si esto fuese el resultado de y mayor o igual a y, pues se podría cambiar. Y el resultado de y más dis punto tamaño punto i, o sea, el alto de nuestra pelota, es menor o igual al límite de i. Si esto no se cumple, la velocidad vertical la debería multiplicar por -1. Cambio el signo. Última instancia, ¿qué es lo que hago? Voy a decir dis punto ubicación igual new. Me está faltando using Microsoft.xna.framework, uno en el content y el otro en el graphics. Entonces voy a decir dis punto ubicación igual new vector 2 y le voy a pasar el resultado de x y el resultado de y. Bien, vamos a generar entonces también acá arriba la pelota. Este new estaba de más porque ya lo estábamos convirtiendo acá. Y vamos de nuevo, vamos, pelota igual new pelota. Lo que no tenemos es para convertir esto, entonces lo que vamos a hacer, al principio se va a ver cuadrada la pelota por una simple y sencilla cuestión de que lo que estamos dibujando son cuadrados. Después con la textura eso se
se resuelve. Vamos a decir, vamos a volver a construir, a armarle el constructor void pelota, le vamos a pasar un color punto color y vamos a pasar un graphic device, perdón, gb. Los puntos, vamos al constructor de la base donde le pasamos ese color que recibimos y el graphic device. Bien, y vamos a crear también un constructor por defecto vacío para después reemplazarlo más tarde por las texturas. Bien, entonces esto nos queda así. Vamos a la clase Game1. Acá le pasamos color red y el graphic device. Pelota punto. Le cargamos el contenido. Obviamente todavía no lo estamos usando, pero lo vamos a usar a la brevedad. Jugador pelota tamaño igual new vector 2. Vamos a decir que es de 50 por 50. Bueno, la ubicación tenemos el centro de X. Estaría bueno que sean la X y la Y, que aparezca ahí la pelota al principio. En el centro de lo que no tenemos definido es el centro de Y. Vamos a ir a Sprite, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer algo parecido a esto para recuperar el centro de Y y no tener que volver a hacer más nada. Y listo, ya tenemos los dos centros de X y de Y. Entonces pelota punto ubicación igual fondo new vector 2, donde el fondo centro de X, fondo centro de Y. Perfecto. Y por último pelota punto límite igual el fondo. No lo dejo escapar de este fondo de las dimensiones. Cada vez que hago un update voy a decirle también que se haga un update de pelota, actualizar, y cada vez que dibuje voy a decir pelota.dibujar y le paso por supuesto el spray batch. Ejecuto y voy a tener una pelota que se vaya moviendo de un lado para el otro si todo lo hice correctamente. Bueno, no hice correcto el tema de la I, pero ya vamos a corregirlo. Y vamos a cambiarle el tamaño, vamos a poner de 10 por 10 porque está bastante fea. Porque acá le puse menor igual a I y acá tendría que ser menor igual a height. Pasó en los dos casos lo mismo. Ahora sí. Bien. Y ahí la tengo atrapada siempre en el mismo lugar casi. Ahora lo único que tengo que hacer es que vaya chocando con la paleta y vaya cambiando.